llamo Roberto y desde hace más de 20 años soy un auténtico ciudadano del mundo, aunque Zaragoza es el sitio al que vuelvo siempre que puedo. Vivo en Andorra y como amante de la montaña y la naturaleza, creo que es toda una suerte poder estar aquí. Roberto, ¿qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? días, ¿cómo Buenos estás? días. Bien, aquí un poquito fresco. Un poquito de frío nos hace aquí. Un poquito de frío hace. Debemos estar más o menos a unos -4. ¿Dónde nos has traído? Porque no es un sitio apto para gente con vértigo. Este es el mirador de la Roc del Quer. ¿A ti no te da cosa andar por algo así? No, no tengo vértigo, no tengo nada de vértigo. Bueno, yo creo que... No se mueve, no se mueve. Estamos justo encima de Canillo y bueno, como veis, pues como toda Andorra es montaña pura, aprovechan los valles, el fondo de los valles, entonces es donde ponen las poblaciones. Por eso la sensación de mucha gente en Andorra es de agobio, porque no se ve apertura, se ve siempre que estás metido en el fondo de algo. Claro, un poco claustrofóbico, ¿no? Como que no hay horizonte. Hay gente que no lo lleva bien. Como paraíso de montaña, pues hay unos 65 picos de más de 2.500 metros, unos 70 lagos, hay 3 parques naturales. Bueno, se llama el país de los Pirineos. Entonces es que esto es montaña, montaña, montaña pura. Oye, ¿y qué tenemos por aquí? Esta es una figura de Miguel Ángel González y la verdad es que la escultura, bueno, pues es tipo pensador de Rodin, pero más moderna. Pero la gente, ¿por qué deja dinero aquí? Bueno, la gente en cualquier sitio turístico, si puede echar una monedita, la echa. ¿Traerá suerte? Sí, no lo se sabe, pero ellos la echan. ¿Tú has dejado dinero? No, yo no. Si lo tengo en el bolsillo me trae más suerte. ¿Y estas montañas de aquí, me sabrías decir cuáles son? Solo sé que hay una que me recuerda a casa. ¿Por qué? Bueno, porque es la Casamaña. Esta de aquí de la derecha, y no nos equivocamos, no somos expertos en la zona. Oye, ¿y tú vives por aquí cerca? Vivo muy cerquita, pues en línea recta, pues a lo mejor 3 kilómetros, 4 kilómetros. Porque esa es tu casa de aquí, pero ¿cuál es tu casa? ¿Tú de dónde eres? Soy de Casetas Utebo. Uy, tendrás que elegir alguno que... de uno y de otro. Bueno, vamos a decir Utebo por el tema de la familia. Vale. ¿Tienes familia? Sí, estoy casado, tengo una niña. Ellas viven habitualmente en Zaragoza, en el barrio Jesús. Y bueno, yo voy y vengo. ¿Cómo lleváis esto de la distancia? Pues como yo llevo viajando pues de 25 años, ya estamos acostumbrados. ¿Porque a qué te dedicas? Pues soy técnico electrónico, trabajo para una empresa de congelados y soy el responsable de seguridad de las plantas. Ahora estamos en una parte como superior de este mirador, ¿no? Sí, es una pasada. Hola, buenos días. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Sacando una foto? Pues mira, estoy sacando una foto a mi mujer, que está ahí abajo. Anda, ¿cuál es su mujer? ¿La de la mochila? Sí, la que está saludando. ¡Hola! ¿Y cómo ha salido la foto? Ahí la tenemos. Claro, es que las vistas son impresionantes, ¿no? Esto es precioso. Es la primera vez que estamos aquí, que hemos venido aquí a Andorra, somos de Santander. Y ahora aprovechar un poquitín a conocer otras cosas, que no solo sea montaña y esquí. Venga, que vaya bien. Igual. Y así me siento por dentro, mejor me quedo aquí fuera. Bueno, Roberto, ¿dónde estamos ahora? Pues a ver, os he traído a que hagamos un caminito, que este es el caminito que es la senda del Stalliner. Es una senda que, bueno, es en memoria de la gente que se dedicaba al transporte de mercancías en la zona. Principalmente en esta zona el metal de hierro. Durante muchos años, antes de que el sector terciario fuera el que se impuso en Andorra, era la subsistencia, o sea, ganadería antiguamente y sobre todo el tema del hierro o la producción de hierro. ¿Es un país rico, Andorra? Bueno, en comparación con España a lo mejor sí. La renta per cápita media de Andorra suele ser unos 40.000 euros, es unos 40.000 euros, mientras que la de España viene a ser unos 28. Oye, ¿y estas esculturas que tenemos aquí qué son? Estas esculturas, haciendo honor al hierro, decidieron hacer unas estatuas. La idea fue que había 7 miembros de una familia que por Navidad se reúnen aquí y traen algo del sitio donde viven, porque viven repartidos por el mundo, y traen una tapa de alcantarilla. Entonces tenemos desde San Petersburgo, Egipto, Tokio, de Mónaco. Hola, buenos días. Hola. Oye, te veo aquí observando las figuras. Sí, hemos venido a pasear y hemos visto las figuras. Te voy a proponer un juego. A ver si me sabes adivinar de dónde son cada una de ellas. ¿A ti esta, por ejemplo? Ostras, la estaba mirando y... pues ahora mismo... ¿No te recuerda a unas muñecas de estas que desmontas? de Matryoshka. Este es ruso. Bueno, no lo habría adivinado, ¿eh? No. Vale, bueno, este es mexicano. Sombrero, ¿no? Típico. Sí. Me ha sorprendido encontrar esto, no tenía ni idea. Bueno, pues que pases un buen fin de semana. Venga. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Pues ahora que hemos visto las esculturas, vamos a ver de dónde obtenían el hierro. Para poder verlo, vamos a visitar la fragua de la familia Rosell. Vamos a
pasar dentro. Os presento a Edgar, es el guía. Edgar. Un placer. Cuéntanos un poco, Edgar, que estamos con esto del hierro. Bueno, el objetivo en una fábrica, en una ferrería, era transformar el mineral de hierro en metal. ¿Y qué se hacía con esas barras, esos lingotes? Utensilios, instrumentos normalmente destinados al mundo agrícola. Lo que tenemos aquí es un bajo horno y es aquí donde se llevaba a cabo la fusión del mineral de hierro y del carbón. Este es el resultado. El hierro está en el corazón, que hace en el interior. Ah, dentro de esto. Eso es, y lo que le envuelve es la escoria. Que vaya nombre. Es, vaya nombre. Edgar, ¿esto cuánto pesa? Podía tener un peso entre 250 y 300 kilos. ¿Eso de ahí? Exacto. ¿Qué nos vas a enseñar ahora? Vamos a poner en marcha el sistema hidráulico y vamos a trabajar lingote caliente con el martinete. ¿Tal y como se hacía entonces? De la misma manera. A lo mejor no tenemos la misma fuerza que tenían ellos, ¿eh? Ni la pericia, ni la fuerza, ni el intelecto. Roberto va a ser un buen escudero. Lo que va a hacer es bajarme, si un caso, la percha. Hace entrar el agua Exacto. Pondremos en marcha el engranaje rotativo. Vamos para allá. y dejamos entrar al agua. Tiene su técnica esto, ¿no? Pero bueno, el martinete lo que hace es eso, va extremadamente rápido y él, aprovechando las temperaturas altas, alargar las extremidades. Wow, pues la ruidera era maja, ¿eh? Sí. ¿Tú eres de Andorra? Yo soy de Andorra, sí, sí. Y para ti, recordar este tipo de economía, lo que levantó un poco el país, ¿qué supone como andorrano? Bueno, me parece entrañable, porque si vemos ahora mismo la economía del país, No tiene nada que basada en el sector tercero, pues está un poco desdibujado, pero antaño Andorra fue una gran productora y exportadora de hierro. Muchas Pues un gracias. placer, hombre, a vosotros. Tengo una buena idea, creo que nos vamos a ir a cenar. Yo te puedo decir que vamos a tratar un ratito Ajá, ¿vale? y que un ratito sin coche. Sí. Está mi coche aquí, Oye, ¿es muy caro comprarse un coche en Andorra? mínimo un 15% más barato que en España, por el tema del IVA. Bueno, aquí no hay IVA, aquí hay IGI, que es el 4,5. Lo que sí que hay es españoles residentes en Andorra, ¿Sí? que lo que hacen es que compran el coche fuera de Andorra, ¿En España? sin matricular, lo matriculan aquí y que luego con el tax free pues se ahorran el IVA. No os preocupéis porque llevamos aquí a la Virgen del Pilar. Bueno, la Virgen del Pilar, es verdad. Mi medida y, por supuesto, El mi cachirro de las fiestas del Pilar. Son las cosas que tiene que tener todo vehículo de un aragonés. Oye, ¿echas de menos Zaragoza o no te da tiempo? Bueno, no me da tiempo, pero sí, lo echo de menos. Y de hecho, cada vez que bajo, lo primero es ir a ver el río, ir a buscar a mi mujer al centro y, si puedo, irme al tubo a tomarme pues unos pinchos. Oye, ¿y tu mujer ahora cuando te vea en la tele qué va a pensar? Posiblemente no se lo creerá. No, esto es totalmente sorpresa. Cristina, no te lo creías y al final he hecho trampa. Oye, en lo que hay es bastante tráfico, ¿no? La circulación de Andorra es tranquila, muy tranquila, pero los días que hay esquiadores es un poco más de tráfico. Básicamente hay 3 carreteras. Andorra es casi una Y, la carretera por la que entras, y luego se divide en 2 valles principales. Y aparte, el andorrano le gusta tener buen coche y si puede ser que corra bastante. Oye, ¿y la gasolina? Porque tanto coche, claro. Y es mucho más barata. Pues si un litro de gasoil en España viene a costar 1,35 más o menos, creo que está. Aquí es 1,05. Mira, ahí tenemos una chica que está haciendo dedo. Estoy viendo muchos autoestopistas, es verdad. Sí, pues... A ver si coincide dónde va. Hola. Aterrizar. Bueno, hola, somos aragoneses por el mundo, que estamos aquí con la cámara grabando. No te importa, ¿no? No. Pero bueno, esto de hacer autostop... Esta es mi primera temporada, pero antes de venir ya sabía que el movimiento acá, por lo menos de temporeros, sobre todo, es haciendo autostop. La mayoría de los que estamos acá somos argentinos o de América Latina, sí. ¿Y qué estás haciendo aquí? Estoy trabajando por la temporada de invierno. Que vienen a trabajar en pistas, en restauración, pero acá la gente es muy amable. O sea, siempre te encontrás con alguien que te sube y es algo que a mí me gusta mucho porque te subís al auto y te encontrás con diferentes historias. Y encuentro esto, por ejemplo. Andorra es un país muy seguro Sí, y muy tranquilo. Oye, ¿cómo te llamas tú? Micaela. Bueno, chiquis. Oye, Micaela, muchísimas Bueno, gracias, ¿eh? Un saludo a Aragón desde Argentina, desde Argentina en Andorra. Un beso. ¿Ya hemos llegado? Hemos llegado. ¿Qué te parece? Encima hemos llegado en una hora que está precioso. Hemos vuelto a subir al cielo. Estamos junto a la estación de Palarinsal, Ajá. pero la estación está cerrada. Entonces vamos a coger unas raquetas y nos vamos a hacer un paseíto nocturno con Luna cuando salga. Mira, además aquí están unos amigos que han venido de aquí de Andorra. Él es Enric, Ana trabaja en la oficina. ¿Qué tal? Y
encantada, Ana. Oye, amigos del trabajo. Y del café. Hemos conocido aquí en Andorra. ¿Y de dónde eres tú, Ana? Soy nacida en Barcelona, pero toda mi familia es de Teruel. Anda, ¿de qué parte de Teruel? Del Matarraña, un pueblo que se llama Torre del Comte. Bueno, yo he pasado allí media vida, la verdad, sí. Soy sea que muy de allí. le tienes mucho cariño a Teruel. Sí, 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 tengo muchos amigos, toda mi familia es de allí. Un saludo, os quiero. Oye, Roberto, ¿pero quién nos va a guiar en esta excursión? Pues mira, esta chica tan maja. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Mar, ¿raquetas puestas todos? Estamos ya listos. ¿Sí? Venga, pues arrancamos. Roberto, te veo, vamos, hechísimo a esto, ¿eh? Ni una caída, nada de nada. Es un máquina. 5 años más y ya puedes venir solo. Oye, ¿y esta expedición dónde nos está llevando, Roberto? Pues vamos a ir a la borda del Cremat. Creo que tomaremos un caldo. Chicos, hemos llegado y ahora adentro a calentarnos, ¿de acuerdo? Ah, muy bien, llama al timbre. Hola. Hola. Buena nit, que está el Jordi. Oye, ¿tú eres el dueño de esta borda? Bueno, pues aquí estamos un poco pues, gestionando y haciendo actividades por aquí, sí. Es de la familia de mi mujer, son unas bordas que se tuvieron que reconstruir un poco, pero lo que son las paredes, el pilar, es del original. Oye, Jordi, ¿y esa foto de ahí, que veo antigua? Esto es del pueblo de Añós, la hizo un antepasado de mi mujer, un bisabuelo, y bueno, pues él se enamoró de la hermana de su mujer. Y de un día a otro pues cogieron las maletas, se fueron a París y nunca más volvieron a Andorra. Vaya historión. Bueno, es un culebrón de la época. Oye, cuéntame un poquito qué tienes por ahí en la olla. Pues bueno, aquí estamos ya calentando la escudella. Es un plato típico de Andorra. Es con carne, garbanzos. Como un rancho, Sí, un poco así, que lo llamamos más ahí. líquido, digamos, pero sí. Y luego pues carne de cordero y butifarra. Bueno, chicos, pues a ver cómo está esa escudella. Vamos a probar. Buenísima. Buenísima. Oye, Roberto, estamos a punto de irnos ya. ¿Te veremos por Zaragoza en un momento o vas a seguir viajando por el mundo? Cuéntame. Bueno, no lo sé. Mi centro del mundo es Zaragoza. Padres, esposa, hijo, amigos de Zaragoza, amigos de Monzalbarba, amigos de Uteo, amigos de Casetas. Cuando queráis, estáis invitados. Venga, adiós. Adiós,